recordando nuestras enseñanzas de los días pasados, recordamos que estamos hablando de los aspectos doctrinales en cuanto a Jesucristo. Y hemos hablado de la preexistencia de Jesús, de su existencia, que no tiene principio y no tiene fin, y que Él estuvo ya, ¿no? Y luego hemos hablado también de la encarnación de Jesús, del nacimiento de Dios, hombre, ¿no? Hemos hablado también del poder de la muerte de Jesús. Y últimamente estamos hablando de la exaltación de Cristo, que históricamente realmente tiene dos aspectos importantes, la resurrección y la ascensión. Hemos hablado de la resurrección de Cristo y hoy hablaremos de la ascensión. Pero quiero hacerles recordar nuevamente que es importante para nosotros, ¿no? Como ya les he dicho, ¿no? La cuestión doctrina o las doctrinas en la Biblia, y que para nosotros los cristianos, la iglesia del Señor, es necesario y hasta infalible para el buen juicio y entendimiento de la verdad. Necesitamos principios fundamentales, incambiables, bíblicos, para que nuestra fe esté fundada sobre esa verdad. No entender realmente, ¿no? No entender la doctrina es fundar conceptos o creencias sobre tierra movediza o, como dice Mateo 7, 24, 28, sobre la arena. Estamos siempre débiles y cualquier tormenta doctrinal, cualquier ideología, hermanos, puede tambalear nuestra fe. Los creyentes, los siervos en el reino de los cielos, es gente con principios, con posiciones claras y aman esos principios. Como dice la palabra, amo tu ley, y cuando uno ama, defiende esas posesiones. Es importante también para nosotros entender que lo que nos da autoridad es la doctrina. Cuando uno no tiene principios, realmente sus palabras no son sólidas, sus palabras no tienen autoridad. Cuán importante es ver esta situación. Y tenemos que entender eso. Doctrina es la base o el principio donde se apoya la solidez de nuestras creencias, ¿no? Aquellas creencias que defendemos o que defienden los movimientos, ya sean ideológicos, ya sean políticos, religiosos. Y como decía, la misma constitución de un gobierno está sentada bajo principios doctrinales que se traducen como leyes. Si esto no hubiera, imagínense, hoy en día estamos viendo exactamente eso. Los partidos políticos, ya no hay doctrina sobre ellos. Los mismos gobiernos son inestables y las cosas se cambian y crea inseguridad. Entonces, ¿cuán importante es la doctrina? Cuando Jesús dio los estatutos del reino, la gente se admiraba, hermanos, de su doctrina, de su enseñanza, porque dice que él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Qué importante es eso para nosotros entenderlo, que la doctrina es importante en la iglesia. Jesús habló en su propio nombre, ¿no? Y bajo su propia autoridad, algo muy distinto a la mayoría de los maestros o escribas. Y en realidad, la doctrina de Jesús, la autoridad de Jesús tenía que ver con la sumisión al Padre. Él dijo, absolutamente, he venido a hacer la voluntad del Padre y mi comida es que haga la voluntad del Padre. O sea, esa autoridad tenía un fundamento inmovible, un principio de creación de autoridad y de soberanía. Pues eso es lo mismo que debemos de tener nosotros como siervos, como iglesia del Señor. Es lo mismo, y esa misma autoridad debe de actuar en nosotros por los principios doctrinales de la palabra de Dios. Amigos, pero sin embargo, quiero también hacerles algo presente. Los escribas y fariseos en realidad estaban muy lejos de esta verdad, ¿no? Doctrinal o con autoridad. ¿Por qué? Porque ellos quebrantaban o invalidaban el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Por sus tradiciones, que como resultado en realidad había hipocresía. Cuando una persona dice algo que no es real en su principio o en su fe, algo está falseando y es necesario corregir esas faltas. El Señor dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. ¿Cuál era la razón principal de estas cosas? La Biblia, según Marcos 15, 1 al 3, 7 al 9, es que ellos tenían mal el corazón, les fallaba el corazón. Dice la Biblia que todo lo que sale
hermanos míos, por nuestra boca está en el corazón. Y cuando las cosas no son buenas y salen por nuestra boca, significa que nuestro corazón está malo. Es importante, y la Biblia resalta y dice, guarda bien tu corazón, guarda bien tu mente, tu corazón, tu pensamiento. Atesora la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya, amados hermanos míos. Y quiero hacerles recordar que es importante, hermanos, y es una pena ver que la gente cree fácilmente en tradiciones, supersticiones, filosofías, conceptos humanos, motivaciones, libros con ideas caprichosas, y podrían ser hasta cierto sentido, hermanos, real, pero siguen siendo humanos. Asimismo, es una pena que en estos indicios finales veamos tantas versiones bíblicas que se adaptan a intereses religiosos sin discernir el bien y el mal, borrando así los fundamentos de doctrinas incorruptibles e infalibles de las Sagradas Escrituras. Amados hermanos, es una pena. La gente, hermanos, es crédula. Usted se va, hermanos, a cualquier lugar, habla de Dios y a veces habla incoherentemente a la palabra de Dios. La gente cree. Ya no, hermanos míos, hagamos inocente a la gente. Siervo de Dios, tenemos que advertir a la gente la palabra de Dios, que aunque hablen de Dios, es necesario ver aspectos importantes en sus acciones. Necesitamos hombres y mujeres que se levanten nuevamente a predicar la palabra de Dios para que el pueblo, para que el mundo y mucha gente que tenga el mundo no sea engañado. La gente cree. Si usted va a un lugar y le habla de Dios, esto y el otro y cualquier mentira, la gente cree fácilmente. No podemos seguir de esa manera. Tampoco podemos, hermanos, dejar que otros engañen a la gente. En realidad, eso es nuestro confrontamiento. Por eso muchos nos van a odiar, porque estamos contra la mentira, contra la falsedad. Si nosotros no estamos contra ello, significa que, hermanos, estamos abrazando la injusticia. Y si estamos abrazando la injusticia, entonces también somos parte de ello. Jesús dijo, por decirles la verdad, es que me persiguen. De igual manera ustedes. ¿Quién persigue ahora a los justos? ¿Quién persigue a los cristianos? Creo que, hermanos, tenemos que volver a esa verdad. El confrontamiento de nuestra personalidad en Cristo con la verdad hará que mucha gente no nos mire bien. Y eso es causa de persecución. Y la Biblia habla de este final tiempo. Persecución, ¿por qué? Por causa de la verdad. Es importante para eso, hermanos míos. Y como digo, hay tantas versiones que también hoy aquellos hombres que son estudiados sobre esta situación realmente pueden explicarnos mejor esto, pero hay tantas versiones que cada uno acomoda al lugar de su reunión, de su concentración, de sus intereses. Y así, de esa manera, ponen a la Biblia a un lado y niegan a la palabra de Dios, haciendo ver que la palabra de Dios no es verdad, que es la palabra que necesita también ser reformada y ser renovada, cuando la Biblia dice que ella no cambia, ella es la misma. Es importante para nosotros, amados hermanos, tener una doctrina sólida. Muchas veces cuando uno habla de esto, muchos, hasta ministros, como que se ríen, como si no tuviera importancia, pero le digo ahora directamente, es importante. Quien no tiene doctrina, no tiene principios sólidos. Y cuando hay doctrina, uno ama su doctrina. En la Biblia tenemos muchos pasajes advirtiéndonos de defender lo que creemos. No solamente Judas. Pablo también le dice a Timoteo que cuide bien de la palabra, de la doctrina. Qué importante. Hoy hablaremos de la ascensión. Interesante, ¿no? Jesús resucitó y al resucitar estuvo un tiempo entre los discípulos apareciéndose por algunos tiempos para que luego ascendiese y fuera al cielo nuevamente. ¿Cuál es el significado, la importancia de la ascensión de Jesucristo? ¿Tendrá valor? En el aspecto de nuestra fe, en el aspecto doctrinal de la iglesia cristiana, es importantísimo. Porque la ascensión es parte de todo ese hecho perfecto de la obra de Dios en Cristo Jesús.
su muerte, su resurrección, su ascensión a la diestra, hermanos míos, el gobierno y esperando al Señor. Después que Jesús resucitó de los muertos, los evangelios nos narran, hermanos, que Él se presentó vivo a sus discípulos. Cuando vamos a Mateo 28, 17 y 18, dice: y cuando le vieron, le adoraron. Toda potestad me dada. Jesús, después de su resurrección, el hermano mío se presentó ante sus discípulos en varias ocasiones. Cuando vamos a Lucas capítulo 24, 34, 43, también la Biblia nos habla de su aparición a los discípulos. Y cuando vamos a Primera de Corintios capítulo 15, versos 5 al 7, Pablo habla de esa aparición, hermanos míos, a muchos, como a 500, dice él, y luego a mí, como un abortivo. Cuando vamos a Mateo 28, 9, 10, encontramos que a las mujeres cerca de la tumba se les apareció. Dice, aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id a dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Todos unos acontecimientos que realmente corroboran a la credibilidad de la resurrección y de la obra de Dios en ascenso a la eternidad. En los días siguientes a su resurrección, como estamos hablando, Jesús instruyó a sus discípulos acerca del reino de Dios. Cuando vamos a Hechos, capítulo 1, verso 3, miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Aquí también, después de haber padecido, se presentó, que no se puede dudar, 40 días, y hablándoles de lo que Jesús hizo a los discípulos, 40 días. Y la otra es, hermanos míos, hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús nunca dejó de enseñar, hermanos míos, la palabra de Dios, el deseo de Dios. Nunca dejó de enseñar los propósitos de Dios. Siempre estuvo abocado a enseñar a los discípulos. Y esto es importante. Es la enseñanza lo que nos trae conocimiento y sabiduría. Necesitamos buenos maestros, hermanos, en la iglesia. Bien se sabe que en los pueblos y en una nación, cuando se tiene buenos educadores, buenos maestros, ese pueblo sale de la ignorancia y tiene un desarrollo superior a otros que no lo hacen. Ese principio no es del mundo secular. Ese principio es el principio bíblico. Y como digo, cuando usted va a Génesis hasta el Apocalipsis, encuentra a Dios como maestro. Encuentra que Dios está enseñando al hombre. Y Jesús nunca dejó de hacer esto. Exactamente, la ignorancia es la que ciega y es la que no nos permite reflexionar sobre lo que escuchamos o sobre lo que otros hacen. Y eso nos trae como que realmente explotación y subyugación a aquellos que pretenden o creen que son superiores. Por eso, si usted es un siervo de Dios, instrúyase más, comunique más, instruya más a su iglesia con todo corazón, con toda sinceridad, para que sus hermanos no sean abusados. Dejémonos de ingenuidades. Hablar de Dios no es garantía de verdad. Lo hemos dicho, la historia está llena de acontecimientos, hermanos, de tomar el nombre de Dios para hacer males a la gente. La realidad de Dios se ve en los hechos de bondades y beneficios a los demás. Jesús estaba abocado
aún después de su muerte, de su resurrección y antes de ascender al cielo, hermanos míos, él seguía comunicando enseñanza o luz a la mente de los discípulos para que no se dejaran engañar en los tiempos futuros. Miren, Jesús y sus discípulos fueron al monte de los Olivos, cerca de Jerusalén. Lo cuenta o lo dice la Biblia. Y Jesús les prometió a sus seguidores que pronto recibirían el Espíritu Santo y les indicó que permanecieran en Jerusalén hasta que el Espíritu hubiera venido. Después Jesús los bendijo y mientras les daba la bendición, la Biblia narra que él comenzó a ascender. Así nos habla, hermanos míos, Hechos capítulo 1, verso 9 para adelante. En las Escrituras, hermanos, se expone claramente que la ascensión de Jesús fue literal, o sea, real, conforme a lo que está escrito. Conforme a lo que está escrito. Él ascendió. Regresando corporalmente al cielo. De esa manera, él se levantó gradual y visiblemente de la tierra, siendo observado por muchos espectadores atentos. Mientras los discípulos se esforzaban, hermanos, por echar una última mirada a Jesús, la Biblia dice en Hechos capítulo 1, versos 10 y 11, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo. Había gente que estaba atenta a mirar ese ascenso de Jesús, pero Dios a través de los ángeles confirmaba que esta veracidad, este hecho textual, literal, de que Jesús iba corporalmente al cielo, también iba a regresar. Es la esperanza que tenemos la iglesia. La iglesia está basada sobre principios verdaderos y principios que no han sucedido a otro, sino solamente a Jesús. Es por eso que los cristianos o los predicadores debemos asegurar, o nuestras prédicas deben ser convincentes, seguras de lo que creemos o lo que esperamos al Señor o la eternidad en el cielo. Nuestra religión, si así queremos llamar, no es cualquier religión. La nuestra se diferencia de cualquier otra religión. Una es porque nuestro Señor ha resucitado. Él ha vencido en la cruz. Él está vivo a la diestra del Padre. Él volverá otra vez. ¿Qué religión tiene usted en la humanidad que pueda tener estos hechos o acontecimientos verídicos y reales que en realidad muchos experimentamos la presencia del Señor y experiencias que nos fortalecen para bendecir y animar a los hermanos que estamos caminando en este peregrinaje? La ascensión de Jesucristo es significativa por muchas razones y vamos a mencionar algunas. Primero, señaló el final de su ministerio terrenal. Dios el Padre amorosamente había enviado a su Hijo al mundo en Belén y ahora el Hijo estaba regresando al Padre. Su periodo de limitación humana había terminado. Jesús vino, o Dios se encarnó, se reveló en la persona de Jesucristo. Dios hombre, hermanos míos, hizo el trabajo y la labor hasta concluirla, a tal manera que él dijo: consumado es. Hizo todo el propósito del Padre. Entonces, hermanos, estaba señalando el final de su ministerio terrenal. Cuando él asciende, dijo: ya hasta aquí, voy a mi lugar para nuevamente volver. Todos los procesos de la perfección divina en Jesucristo y en los acontecimientos que hoy, hermanos míos, nos dan confianza de nuestra fe. Otra de las razones, hermanos míos, de la ascensión es que significaba el éxito de su obra terrenal. Él había cumplido con todo lo que tenía que haber hecho.
Cuando Él asciende, Él había terminado todo. Cuando vamos a Juan capítulo 4, verso 34, miren lo que dice. Juan capítulo 4, verso 34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús estaba enfocado en la obediencia total al Padre. Mi amigo, ¿será que nosotros no podemos enfocarnos a agradar al Padre haciendo su voluntad? ¿Será que nosotros no ponemos prioridad a las cosas que Dios dice para nosotros? Claro que sí. Para eso estamos puestos, para seguir el ejemplo de Jesús. Y Jesús nos demuestra y nos da el ejemplo, hermanos míos, haciéndose nuestra humanidad para que sigamos sus pisadas y confiemos que sí es posible, que sí es posible. No puedo, dijo el Señor Jesucristo, yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Tenemos que velar por los intereses del Padre. Dios se encargará de sus necesidades. ¿Cómo no se va a preocupar Dios de nuestras necesidades? Si la Biblia dice que Él da sobre su bendición sobre buenos y malos, aún sobre sus enemigos. Dios les da la oportunidad y lo sustenta. ¿Por qué desconfiar nosotros de Él? Entonces la ascensión también, hermanos, significaba el éxito de su obra terrenal. Y como hemos dicho, Él dijo, consumado es. Allí en la cruz fueron sus últimas palabras. En Juan 19:30 dijo, consumado es. Había terminado todo lo que el Padre le encargó, le encomendó. Por eso es que después vemos, hermanos míos, que su exaltación fue hasta lo sumo. Quien obedece al Señor y hace la voluntad de Dios será exaltado como Jesús. Aleluya. Otra de las cosas significativas de la ascensión es porque marcó el retorno a su gloria celestial. La gloria de Jesús había estado, hermanos, velada durante su tiempo en la tierra, con una breve excepción en la transfiguración. Volvía a su lugar y volvía a su lugar con satisfacciones, hermanos míos, de cumplimientos o de haber agradado al Padre. Otra razón significativa es, simbolizó su exaltación por el Padre. Aquel con quien el Padre estaba grandemente complacido. Mateo 17 dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios estaba dando testimonio de Jesús, de su obediencia, de su sumisión, de que Él lo complacía. ¿Sabe usted que la complacencia del Padre es obedecerlo? Cualquier otra cosa que no tenga que ver con la obediencia, en realidad, no mueve el corazón de Dios. Necesitamos entender que nuestros propósitos deben marcar la voluntad de Dios, agradar al Padre. Jesús, hermanos, realmente hizo todo ello. Y el Padre dio testimonio de eso. Otra de las cosas significativas, hermanos, o las razones de su ascensión, es que le permitió preparar un lugar, o Jesús nos prometió preparar un lugar para nosotros. Cuando vamos a Juan capítulo 14, mire lo que dice. Son textos bien conocidos. Juan capítulo 14,
Vamos a leerlo del versículo 1. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios. ¿Qué tal confianza de Jesús de ponerse a la misma altura del Padre? Hemos explicado las razones por qué. ¿Por qué de Dios? Muchas moradas hay. Si así no puedes, a preparar lugar para vosotros. Y tú a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Exactamente, para eso, para después retornar, y esa es la esperanza. Y todos estos acontecimientos, hermanos, fueron proféticos y cumplidos a través de los años, hechos verídicos. Si ellos se cumplieron, ¿por qué no creer en aquellos que estamos esperando? No podemos dudar, amados hermanos. Él se fue y Él vendrá. Y al irse nos dijo que nos prepararía Él fue a preparar un lugar. Él está haciendo muchas cosas importantes y está preparando un lugar. Y él dice, si no fuera así, no lo haya dicho. Jesús en su boca. Jesús, hermanos míos, son realidad en sus palabras. Inicio de su nuevo sacerdote, como mediador del nuevo pacto. Cuando vamos a Hebreos capítulo 4, verso 14, encontramos el ministerio de intercesión, el ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que Dios, retengamos. ¿De qué estamos dudando? Él traspasó los cielos y la Biblia dice que se sentó a la diestra de Dios. Dios le dio su lugar de preeminencia, aquel lugar que siempre lo tenía. Y como sumo sacerdote, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para la oportunidad o para el oportuno socorro. Amigo, vale la pena ser fiel. Vale la pena enmendar nuestros caminos. Vale la pena renunciar a nuestros deseos y nuestros propósitos para cumplir los propósitos de nuestro Padre Celestial en Jesucristo. A tal manera que tengamos confianza en cualquier situación o circunstancia de la vida. Él guardará de nosotros. Él nos proveerá la fuerza necesaria para salir, hermanos míos, de los errores, de los momentos difíciles. Y lo haremos con toda confianza. Él es el mediador. Otra de las cosas importantes, hermanos míos, de la ascensión, porque estableció el patrón para su regreso. Absolutamente, hermanos míos, era una necesidad volver al lugar de preeminencia para que hoy esperemos. Y bien dijeron los ángeles, ¿qué hacéis mirando? Aquel que fue
así también volverá. La Biblia nos da esperanza al regreso de Jesús. Él es nuestra esperanza de gloria. Él es el socorro en el momento atroz en que la ira de Dios se revelará al mundo. En el momento en que, hermanos, Jesús hará una obra maravillosa. Y luego, dice la Biblia, para establecer su reino, Él regresará corporal y visiblemente. En Hechos 1:11, Daniel Apocalipsis, nos habla de ese regreso eminente de Jesús. Hoy estamos viviendo momentos que todavía no se descifran bien. Unos dicen, estamos en la gran tribulación, otros dicen no. En cualquiera de los casos, estamos en un momento crítico. Tal vez todavía no hay sabio para definir concretamente en qué tiempo estamos. Pero sin embargo, referente a los indicios proféticos y cumplimientos, a los hechos que se están viendo, Jesús está más cerca que nunca. Cristo está a la puerta. La iglesia ahora debe estar, hermanos, esperando a su Señor. Si es verdad que la experiencia en la tierra con esta situación que estamos pasando, o esta enfermedad que nos está agobiando, esta peste destructora, que nos está realmente mortificando, no debemos de quitar nuestros ojos de Jesús, a quien esperamos. Se vaya o no se vaya esta peste, nosotros esperamos a Jesús. Nosotros esperamos a Jesús. En la actualidad, hermanos, nuestro Señor está en los cielos. La Escritura lo describe con frecuencia a la diestra del Padre, una posición de honor y autoridad. Vamos a ir a Efesios 1:20. Efesios 1:20. Miren lo que dice Efesios 1:20. La cual operó en Cristo, restándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y poder y Señor que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él es el soberano, está sobre todo. Si Dios con nosotros, lo que pasa es que nos han enseñado mal, porque somos hijos de Dios, aunque Él esté con nosotros, no tenemos por qué sufrir. Encábese en la Biblia y encontrará, no entendemos muchos misterios. Yo no quisiera sufrir en ningún momento, pero eso sucederá cuando esté en el cielo. Pero si hoy por la causa de Jesús, pasando por este mundo, en este cuerpo temporal, tendría que sufrir por la verdad, por Jesucristo, por mi Dios y por su amor a la gente, mi hermano, es un privilegio, bienaventurado, dice la Biblia. No es que me guste sufrir, el Señor lo sabe, que no me gusta, no quisiera sufrir, pero dentro de mi corazón late que por causa de Él debo estar dispuesto a sufrir, y no solamente a sufrir, sino a morir. Revivamos o comencemos nuevamente a vivir lo que la Biblia es y dice. Callemos a todos esos que están contra nuestro Señor. No importa su nacionalidad, no importa su estatus social, no importa su estatus económico. Usted es un hijo de Dios y tiene autoridad para decir la verdad. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el dador de los dones espirituales y aquel que lo llena todo en todo. Cristo tiene autoridad, por lo tanto, su iglesia, los miembros del cuerpo de Cristo, tienen autoridad. Mi amigo, empecemos
nuevamente hacer o a dar aquellos pasos de gloria, agradando al Padre y bendiciendo a la gente. Así que la ascensión de Cristo fue el evento que hizo la transición de Jesús de su ministerio terrenal a su ministerio celestial. El Señor está intercediendo. Hermanos, no podemos decir el tiempo exacto de su aparición, pero sí podemos decir que en cualquier momento sucede algo inaudito, algo que solamente Dios lo hace y tienen esperanza la iglesia del Señor. Así es que todos estos acontecimientos, entre ellos la ascensión, nos da seguridad de su venida y los hechos portentosos y eternos que tenemos que gozar con nuestro Dios allá en la eternidad. Mi amigo, Dios le bendiga